En este vídeo vamos a descubrir juntos quiénes fueron Pedro y Judas en la Biblia. Dos personajes que caminaron junto a Jesús, que lo escucharon, que lo siguieron, pero cuyas historias tomaron caminos completamente distintos. Antes de comenzar, te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita, porque aquí seguimos explorando las enseñanzas, personajes e historias que la Biblia nos revela. Y estoy seguro de que no querrás perderte lo que viene. Pedro y Judas. Dos nombres que, aunque aparecen en las mismas páginas del Evangelio, nos transmiten dos imágenes muy diferentes. Cuando escuchamos el nombre de Pedro, muchos piensan en un hombre apasionado, valiente, aunque lleno de imperfecciones, que finalmente fue restaurado y convertido en líder. Cuando escuchamos el nombre de Judas, inmediatamente pensamos en traición, en oscuridad, en un final trágico. Pero ambos fueron discípulos. Ambos escucharon directamente la voz de Jesús. Ambos compartieron comidas, caminos, cansancio y alegrías con el Maestro. Esa es la paradoja, dos hombres cercanos a la misma luz, pero con desenlaces tan distintos. Pedro, cuyo nombre original era Simón, trabajaba como pescador en Galilea. Imaginemos esa vida, madrugadas en el mar, redes pesadas, el olor del pescado, la rutina del trabajo duro. En medio de esa vida común, Jesús lo llama. Le dice, sígueme, y te haré pescador de hombres. Ese simple llamado cambió toda su historia. Jesús, además, le cambia el nombre, de Simón a Pedro, que significa roca. No porque fuera perfecto, sino porque Jesús veía en él lo que aún no era, pero llegaría a ser. Pedro tenía un carácter fuerte. Era impulsivo, espontáneo, el primero en hablar, muchas veces sin pensar demasiado. Hay episodios memorables que nos muestran su personalidad. Fue él quien, al ver a Jesús caminar sobre el agua, se lanzó del barco para intentar hacer lo mismo. Y lo logró, por unos pasos, hasta que la duda lo venció y comenzó a hundirse. Fue Pedro quien, cuando Jesús preguntó ¿quién dicen ustedes que soy?, se adelantó y confesó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Una declaración que marcó un antes y un después. Y fue también Pedro quien, cuando arrestaban a Jesús en Getsemaní, sacó una espada e hirió al siervo del sumo sacerdote. Todo en él era pasión, rapidez y emoción. Pero Pedro también mostró su debilidad. Durante la noche del juicio de Jesús, cuando lo llevaron ante las autoridades, Pedro lo siguió de lejos. Y allí, en el patio, junto al fuego, una criada lo reconoció, tú también estabas con él. Pedro lo negó. Otra persona insistió, y Pedro volvió a negar. Finalmente, un tercero lo señaló, diciendo que incluso su acento galileo lo delataba, y Pedro, con juramentos, dijo, no conozco a ese hombre. En ese instante, cantó el gallo, y Pedro recordó lo que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El Evangelio nos dice que Pedro salió fuera y lloró amargamente. Un hombre fuerte reducido a lágrimas, roto por su propio miedo y debilidad. Pero la historia no termina allí. Después de la resurrección, Jesús tuvo un encuentro especial con Pedro. En la orilla del mar, compartieron una comida, y Jesús le preguntó 3 veces, ¿me amas? 3 veces, como las 3 negaciones. Y en cada respuesta de Pedro, Jesús le dio una misión, apacienta mis ovejas. Con esto, Jesús no solo lo perdonó, sino que lo restauró y lo levantó para un propósito aún mayor. Pedro se convirtió en líder de la iglesia primitiva, predicó en Pentecostés, y miles creyeron por su mensaje. Según la tradición, murió en Roma,
crucificado cabeza abajo, porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que su Señor. Ahora veamos a Judas Iscariote. A menudo lo recordamos únicamente como el traidor, pero es importante comprender que Judas también fue un discípulo elegido. Jesús lo llamó, al igual que a Pedro y los demás. Caminó con ellos, vio los milagros, escuchó las parábolas. No era un extraño. Era parte del círculo más íntimo. De hecho, los evangelios dicen que era el encargado de la bolsa del dinero, lo que significa que los demás confiaban en él para manejar los recursos del grupo. Sin embargo, también nos dicen que Judas robaba de ese dinero. Era un hombre de doble cara, por fuera, discípulo, por dentro, avaricioso y calculador. La oportunidad de traicionar a Jesús vino cuando los líderes religiosos buscaban una manera de arrestarlo sin provocar al pueblo. Judas fue quien se acercó a ellos y les propuso entregarlo. El precio, 30 piezas de plata. Una suma que en aquel tiempo representaba el valor de un esclavo. Imaginemos la escena: Judas, uno de los 12, negociando la entrega de aquel que lo había amado, que lo había llamado, que lo había lavado los pies horas antes en la última cena. La señal acordada fue un beso. En el huerto de Getsemaní, Judas se acercó a Jesús y lo saludó con un gesto de amistad, pero ese beso fue la marca de la traición. Jesús lo miró y le dijo: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Palabras llenas de dolor y verdad. Cuando Judas vio que Jesús había sido condenado, sintió remordimiento. Trató de devolver el dinero a los líderes, diciendo: he pecado, he entregado sangre inocente. Pero ellos no quisieron escucharlo. Entonces Judas arrojó las monedas en el templo, y desesperado, se quitó la vida. Su historia terminó en oscuridad, no porque hubiera pecado, sino porque no buscó el perdón que Jesús siempre ofrecía. Aquí encontramos el contraste más grande entre Pedro y Judas. Ambos fallaron. Ambos, en el momento crucial, negaron a su maestro. Pedro con palabras, Judas con un acto. Pero la diferencia estuvo en la respuesta. Pedro lloró, pero buscó a Jesús. Judas lloró, pero se encerró en la desesperación. Pedro encontró perdón y restauración. Judas se quedó atrapado en la culpa. Esto nos deja una enseñanza poderosa. Todos, en algún momento, podemos fallar. Todos podemos tener debilidades, decisiones equivocadas o momentos de miedo. Pero lo que define nuestro destino no es el error, sino lo que hacemos después del error. Pedro nos enseña que siempre hay un camino de vuelta, que el perdón de Dios es más grande que nuestras caídas. Judas nos enseña lo que ocurre cuando la culpa domina el corazón y no permitimos que la gracia nos transforme. Ambos son advertencia y esperanza. Advertencia, porque estar cerca de Jesús no garantiza que nuestro corazón esté rendido a Él. Judas caminó con el Maestro, pero su corazón estaba en otra parte. Esperanza, porque incluso después de caer, como Pedro, podemos levantarnos si aceptamos el perdón. La historia de Pedro y Judas es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Con quién nos identificamos más? ¿Con Pedro, que a pesar de sus errores fue restaurado? ¿O con Judas, que en su desesperación no supo buscar gracia? La Biblia nos recuerda que siempre hay perdón disponible para el que lo busca de corazón. No importa la profundidad del error, el amor de Dios es más grande que cualquier culpa. Si este vídeo te ayudó a entender mejor quiénes fueron Pedro y Judas, y lo que sus historias significan para nosotros hoy,
Te invito nuevamente a que te suscribas al canal, actives la campanita y compartas este contenido. Así podremos seguir explorando juntos los personajes y enseñanzas de la Biblia que transforman vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.